Muy bien, chicos, vamos a iniciar esta segunda clase virtual. Para ello vamos a ver estas imágenes. Tenemos a un joven leyendo. Vamos a llamarlo Joel. Y tenemos esta oración. Joel tiene un buen hábito de lectura. De esta otra imagen podríamos decir, yo habito aquí. O también, él habitó en esta casa. Se dan cuenta que he resaltado la palabra hábito, habito y habitó. ¿Por qué? ¿Se escriben igual? ¿Hay algo que los diferencia? Muy bien, la diferencia va a radicar en la tilde, ¿verdad? Y la tilde es justamente lo que va a marcar la diferencia en el significado, dado que sabemos hábito significa costumbre, ¿no? Podría reemplazar por costumbre de lectura. Aquí en habito viene del verbo habitar, el presente del verbo habitar, y en habitó el pasado o pretérito del verbo habitar. Entonces, esta tilde va a marcar las diferencias. ¿Cómo yo puedo saber cuándo se tilda o cuándo no? Porque fíjense que aquí, en esta sílaba A, sí está llevando la tilde, pero ¿por qué aquí en bi no lleva? Siendo que bi suena más fuerte, que tiene el acento. Habito. ¿Por qué aquí no y por qué aquí sí? ¿Y por qué también aquí sí tiene tilde en to? Estas diferencias lo vamos a saber a continuación. Entonces, la regla general de tildación se basa en saber cuáles son las palabras, si son agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Entonces, va a ser en palabras agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas, porque va a recaer el acento en alguna posición silábica. Entonces, según la posición de la sílaba, las palabras pueden clasificarse en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Y vamos a empezar por la posición final. Sabemos, y esto lo hemos visto ya antes, que las agudas se llaman agudas porque el acento está en la última sílaba, ¿sí? Igualmente, las graves, ¿se dan cuenta aquí la posición? ¿Está en la última o en la penúltima? En la penúltima, ¿verdad? Entonces se llaman graves cuando el acento se encuentra en la penúltima sílaba. Y las esdrújulas cuando están en la antepenúltima sílaba. Y la tras antepenúltima sílaba se llamarán esdrújulas. Siempre y cuando, repito, el acento recaiga en esa posición silábica. ¿De acuerdo? No estoy empezando por el inicio de sílaba, sino por el final. Última aguda, penúltima grave, antepenúltima esdrújula, tras antepenúltima sobresdrújula. Como ya sé cuáles son estas palabras, ahora sí voy a ver la regla de tildación general, porque para estas palabras se aplica. Si la aguda, esta palabra aguda, termina en N, S o vocal, lo tildo. ¿De acuerdo? El caso de Perú, por ejemplo. Sabemos que Perú lleva tilde, ¿pero por qué? Porque es una aguda, dado que la mayor fuerza de voz, o sea, el acento, está en la última sílaba, Perú. Y justo como termina en vocal, entonces lleva tilde. Esa es la regla de las agudas para la tildación general. Ahora, vamos a las graves. Es totalmente lo contrario a las agudas. En las graves, si no terminan en N, S o vocal, entonces llevan tilde. En agudas era lo contrario, ¿verdad? Si terminaban en N, S vocal llevaban. Pero aquí en las graves no tienen que terminar en N, S vocal para que lleven la tilde. ¿Qué pasa si una grave termina en R? Por ejemplo, cráter, ¿no? Árbol, termina en L. R y L no son las consonantes N, S. Entonces, debe llevar tilde. ¿Sí? Vamos a pasar a las esdrújulas y sobresdrújulas. Ellas comparten algo en común, y es lo interesante en estas palabras, que siempre se van a tildar. ¿De acuerdo? Todas las esdrújulas y sobresdrújulas
llevan tilde. Muy bien. Sabiendo esto, pasamos a ver plenamente las agudas. Ya saben que la aguda es la que tiene la mayor fuerza de voz, o sea, el acento en la última sílaba. Y si estas terminan en vocal, llevará tilde. El caso de café. Es aguda, como lo ven, porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Y termina en vocal, tilde, café. Muy bien. Erupción. ¿Cuál es la mayor fuerza de voz? ¿Dónde está? Tensión. Es aguda y termina en N. Entonces lleva tilde. Volcán. ¿Cuál es la mayor fuerza de voz? ¿Vol o can? Can, ¿verdad? Es aguda. ¿Qué dice la regla de la aguda? Tiene que terminar en N. S o vocal para que se tilde. Como termina en N, lleva tilde. Muy bien. Moisés, ¿dónde lleva mayor fuerza de voz? Acento. En ses. Entonces es aguda. Ah, ¿se tilda? Sí, porque termina en S. Es muy fácil, chicos. Ahora vamos a ver las graves. Sabemos que las graves tienen mayor fuerza de voz, o sea, acento en la penúltima sílaba. Y si estas van a terminar, o mejor dicho, no terminan en NS vocal, estas van a llevar tilde. Siempre y cuando no terminan en NS vocal. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos el caso de cráter, como les había mencionado. Cráter suena más en cra, ¿verdad? No es la última, sino la penúltima sílaba. Es una grave. Como termina en R, esta grave, termina esta palabra en R, entonces lleva tilde. Recuerda, la grave, para que se tilde, no debe terminar en NS vocal. ¿Ven? No termina en NS vocal, por eso lleva tilde. Esdrújulas, que habíamos dicho que se tildan siempre, siempre. Caso de helicóptero, ¿cuál tiene la mayor fuerza de voz? ¿Qué sílaba? Muy bien, cop. Entonces es una esdrújula. Y lleva tilde, todas llevan tilde. Subterráneo, digo subterráneo, subterráneo o subterráneo, subterráneo, ¿verdad? Esta es la mayor fuerza de voz, sí, es una esdrújula, por lo tanto lleva tilde. Y tenemos aquí todos estos casos, ¿no? Periódico, características, matemáticas, célula, político, coetáneo. Como se dan cuenta, sería aquí última, penúltima, antepenúltima. Esdrújula lleva tilde. Última, penúltima, antepenúltima. Esa esdrújula lleva tilde. Y así todas las demás. Y las sobresdrújulas de la misma manera. Siempre se tildan. Castíguemelo, escóndamelo, cántemelo, póngaselo, déjamelo, ¿no? Y acá abajo, bueno, dice guárdeselo. Sabemos que son sobresdrújulas y por lo tanto siempre se tilda. Como cuento aquí, última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. ¿Se dan cuenta? Aquí, muy bien. Hasta aquí nos quedamos, chicos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.